Bueno, vamos a finalizar el ciclo correspondiente a reacciones redox, viendo precisamente ahora sí el método, los pasos del método de igualación de ecuaciones redox mediante el método del número de oxidación. Vamos a compartir pantalla. Bien, aquí tenemos precisamente una ecuación correspondiente a una reacción redox, el magnesio reaccionando con el ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio y dihidrógeno gaseoso. ¿Cómo comenzamos el método de igualación por el número de oxidación? Precisamente estableciendo los números de oxidación de los elementos en cada uno de los compuestos o situaciones en las que se encuentra, en este caso es una sustancia simple, aplicando las reglas que vimos precisamente en el video anterior. Entonces, vamos a ir escribiendo los números de oxidación correspondientes. En este caso, el magnesio se encuentra sin combinar, está puro, por lo tanto, se aplica la primera regla que vimos y le asignamos un número o estado de oxidación igual a 0. Luego, en el ácido clorhídrico tenemos el hidrógeno, que como vimos en la segunda regla de asignación de los números de oxidación, le correspondería un estado de oxidación de +1. El hidrógeno está unido al cloro. El cloro puede tener varios números de oxidación posibles, pero si aplicamos la quinta regla, ¿no?, la de la suma algebraica de los números de oxidación, la suma del número de oxidación de un hidrógeno más el de un cloro me tiene que dar 0, por lo tanto el cloro tiene estado de oxidación -1. Luego venimos a este compuesto, el cloruro de magnesio. En el caso del magnesio podemos aplicar la cuarta regla, la que nos dice que si un elemento en la tabla periódica aparece con un único número de oxidación, entonces solo tiene dos opciones: o es 0 porque está puro, como es acá al inicio, o es el número que dice la tabla si está combinado. En la tabla el magnesio aparece con un número de oxidación +2, ¿sí? Es conveniente que ustedes, mientras van siguiendo esto, tengan la tabla delante para ir corroborando lo que yo digo, ¿no? Bueno, ahora, para el caso del cloro, vamos a aplicar nuevamente la regla número 5. Un magnesio y dos cloros tienen que neutralizar sus números de oxidación, tiene que darme 0, porque esto tiene carga 0, por lo tanto, cada cloro tiene número de oxidación -1. Y en el caso del hidrógeno, está como dihidrógeno, hidrógeno sin combinar, le vamos a asignar un número o estado de oxidación igual a 0. Bien, con eso hemos finalizado el primer paso, que es hallar los números de oxidación de todos los elementos presentes en esa ecuación. Ahora lo que vamos a hacer es identificar qué elementos han cambiado su número de oxidación. Vemos que el magnesio es uno de los que ha cambiado su número de oxidación. Pasó de número o estado de oxidación 0 a estado de oxidación +2. Y el hidrógeno es el otro elemento que ha cambiado su número o estado de oxidación. Pasó de número o estado de oxidación +1 a estado de oxidación 0. En este momento nosotros ya podemos o estamos en condiciones de identificar quién se oxida y quién se reduce. Nosotros habíamos definido en el video anterior, en el primer video habíamos definido la oxidación como aquel proceso en el que un elemento libera, pierde o cede electrones. Y la reducción como el proceso en el que un elemento acepta, capta o gana electrones. Pero también es posible definirlas
de la siguiente manera, como la oxidación, aquel proceso en el que un elemento aumenta su número o estado de oxidación, es decir, pasa de un estado de oxidación menor a uno mayor, más oxidado justamente, y la reducción como aquel proceso en el cual un elemento disminuye su estado de oxidación, reduce su estado de oxidación. Entonces, aquí claramente el magnesio ha sufrido una oxidación porque aumentó su número o estado de oxidación, pasó de 0 a +2, mientras que el hidrógeno redujo su número de oxidación, es decir, sufrió una reducción. Su estado de oxidación se fue de +1 a 0. Esto luego incluso nos puede servir para cuando sigamos avanzando en el método e identifiquemos la oxidación y la reducción mediante la otra definición de pérdida de electrones para la oxidación y ganancia para la reducción, verificar una cosa con la otra. Tienen que ser las dos cosas coherentes, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora que ya hemos identificado quiénes han cambiado su número o estado de oxidación, vamos a escribir esos cambios por separado. Es decir, el magnesio pasó de estado de oxidación 0 a estado de oxidación +2. Pero ahora, como mi razonamiento va a ser un razonamiento de cargas eléctricas, voy a cambiar la manera de escribir. Voy a poner que el magnesio finalmente está como catión 2 positivo. ¿Por qué este cambio en la escritura? Bueno, precisamente por eso, porque si bien lo que yo determino acá es el número o el estado de oxidación, a partir de este momento yo voy a tratar ese estado de oxidación como si fuera carga eléctrica. Y se acuerdan que teníamos dos maneras de distinguir cuándo escribo número de oxidación y cuándo escribo carga eléctrica. Uno es encerrar entre paréntesis y lo otro es poner el signo primero y el número después cuando estoy hablando de número de oxidación, el signo primero y el número después, y acá el número primero y el signo después cuando hablo de carga eléctrica. Y en el caso del hidrógeno, tenemos que el hidrógeno pasó de 1 positivo, ¿ven? Nuevamente cambio la manera de escribir, a dihidrógeno 0. Acá hay algo que es bien importante. El único caso en donde nosotros trasladamos el subíndice para aquí es cuando se trata de una sustancia simple, o sea, cuando el elemento tiene estado de oxidación 0. Si, por ejemplo, yo hubiese tenido que escribir el caso del cloro aquí abajo, en el caso de que hubiese cambiado, ¿no? Supongamos que a la izquierda el cloro fuera +1 y luego es -1, en ese caso yo no voy a trasladar para aquí abajo este subíndice 2, pondría simplemente cloro +1 dando cloro -1. Pero cuando está con estado de oxidación 0, ese subíndice sí se traslada. Bien, ahora entonces vamos a proceder a trabajar con cada uno de estos procesos por separado. Estoy haciendo una igualación. Por lo tanto, lo primero que yo me voy a preocupar de ver si está o no igualado es la cantidad de átomos que tengo de cada elemento del lado izquierdo y del lado derecho. En el caso de magnesio, eso ya es así. Tengo un magnesio a la izquierda, un magnesio a la derecha. O sea que por ahí no tengo nada más que hacer. En segunda instancia, me voy a preocupar de la carga eléctrica. Entonces, eso lo puedo razonar de dos maneras. Por un lado, puedo decir, bueno, ¿qué le tiene que haber pasado a un átomo de magnesio eléctricamente neutro para transformarse ahora en un catión magnesio? Bueno, tiene que haber perdido 2 electrones.
Entonces, voy a escribir que a partir de un átomo de magnesio eléctricamente neutro, luego del cambio se genera un catión magnesio con 2 cargas positivas y 2 electrones libres. También lo podría razonar de esta otra manera, simplemente preguntarme, bueno, yo lo único que puedo hacer es sumar electrones, que son cargas negativas, o del lado derecho o del lado izquierdo. Es decir, simplemente lo que quiero es igualar carga. Del lado izquierdo en este momento yo tengo carga 0. Del lado derecho tengo 2 cargas positivas. Si lo que yo debo hacer es sumar electrones, que son cargas negativas, para igualar carga entre el lado derecho y el lado izquierdo de esta semi-ecuación, debo sumar carga negativa del lado derecho. ¿Y cuántas? 2, para que me anulen el efecto de estas 2. Ahora, si yo sumo el total de carga de este lado, digo, bueno, 2 cargas positivas y 2 negativas me suman carga 0, igual que de este lado. Vamos ahora a la semi-ecuación de abajo. Decimos, lo primero que tenemos que preocuparnos de ver si está igualado es la cantidad de átomos de cada elemento. Tengo uno de este lado y 2 de este, así que voy a colocar un 2 acá. Ahora vamos con la carga eléctrica. En este momento tenemos 2 cargas positivas del lado izquierdo y 0 del lado derecho. Si yo lo que puedo hacer es sumar carga negativa, la carga negativa le voy a tener que agregar de este lado para intentar llegar a carga 0 como tengo acá. ¿Cuántas cargas positivas tengo en este momento? 2, porque tengo 2 hidrógenos cada uno con una carga positiva. Entonces voy a sumar 2 electrones, pero ahora del lado izquierdo, ¿sí? Si ahora yo cuento carga, digo, bueno, tengo 2 cargas positivas y 2 negativas, total de este lado 0 y de este lado 0. Si ahora miramos esto, digo, bueno, si me voy a la definición que había dado en el primer video sobre oxidación, digo, bueno, efectivamente, el magnesio se oxida. ¿Por qué? Porque a partir del magnesio original se produce magnesio 2 y se liberan 2 electrones. O sea que el magnesio 0 está cediendo electrones. Esta es la oxidación. Tal como habíamos establecido inicialmente. Y en el caso del hidrógeno, el hidrógeno original, que es el hidrógeno 1 positivo, gana o acepta, ¿verdad?, electrones. Por lo tanto, estamos aquí frente a la reducción. Muy bien. Ahora, el paso siguiente es poner de acuerdo la oxidación con la reducción, porque hasta ahora las estuvimos trabajando por separado. En este caso no tengo que hacer nada más para poner de acuerdo la oxidación con la reducción, porque en la oxidación se ceden 2 electrones y en la reducción se ganan también 2. O sea que esa tarea ya terminó. Vamos entonces finalmente a pasar raya y a sumar las 2 semiecuaciones, de modo que nos quede todo junto en un renglón, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha. Bueno, comienzo con la primera semiecuación. A la izquierda tengo un magnesio, así que un magnesio 0. Sigo en la semiecuación de abajo, más 2 electrones, más 2 hidrógenos, 1 positivo, y ahí se me terminó todo el lado izquierdo, me voy al lado derecho, dando un magnesio 2 positivo, más 2 electrones, más un dihidrógeno 0.
como vemos, se cumple nuestra regla de que la cantidad de electrones a la izquierda y a la derecha tienen que coincidir, los puedo eliminar. Y ahora voy a trasladar las cantidades que surgen de aquí a la ecuación original. Vamos a ir llevando entonces esas cantidades. Magnesio 0, me dicen que tengo que tener uno solo, ya tengo uno, eso está pronto. Hidrógenos 1 positivo, me dicen que necesito 2, son estos que están acá, tengo uno solo, para tener 2 voy a colocar un 2 allí delante. Magnesio 2 positivo, tengo uno, acá hay uno, está pronto. Dihidrógeno 0, debo tener un dihidrógeno, acá hay un dihidrógeno, está pronto. Vamos ahora a verificar un magnesio, dos cloros, dos hidrógenos, la ecuación ha quedado igualada. Un aspecto que también es importante es identificar lo que se denominan los agentes. Los agentes son las sustancias que provocan algo, ¿no? Entonces, aquí yo tengo la oxidación, ¿verdad? ¿Quién se oxidó? El magnesio. ¿Quién provocó entonces la oxidación del magnesio? El hidrógeno 1 positivo, ¿sí? El hidrógeno 1 positivo está formando parte del ácido clorhídrico. Entonces, voy a identificar como agente oxidante al ácido clorhídrico, ¿sí? Cuando definimos el agente oxidante y el agente reductor, no hacemos referencia exclusivamente al elemento que provoca el cambio del otro, sino al elemento y al compuesto que integra ese elemento, ¿sí? En el caso, acá se ve claramente, el elemento que oxidó al magnesio fue el hidrógeno 1 positivo, pero está formando parte de un compuesto, que es el ácido clorhídrico. Entonces el agente oxidante va a ser el ácido clorhídrico. Y el hidrógeno 1 positivo se redujo. Bueno, ¿quién provocó su reducción? El magnesio. En este caso el magnesio no está formando ningún compuesto, por lo tanto, el magnesio va a ser el agente reductor. Si estuviera formando parte de un compuesto, pondríamos el compuesto completo. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo un poco más complejo, un poco más complicado. Vamos con la reacción entre el peróxido de hidrógeno el permanganato de potasio en medio ácido. Ese medio ácido lo proporciona el ácido sulfúrico, que da sulfato de manganeso 2, dioxígeno gas, sulfato de potasio y agua. Vamos entonces con los pasos que hacemos siempre. Primero que nada, vamos a asignar los números o estados de oxidación. En el peróxido de hidrógeno, el hidrógeno es +1, ¿sí? Porque siempre que está combinado es +1, excepto en los hidruros metálicos, pero no es un hidruro metálico. El oxígeno es siempre -2, excepto en los peróxidos. Y yo les pedí que el único que ustedes tenían que recordar era este peróxido.
el peróxido de hidrógeno porque es de uso bastante frecuente. Entonces, aquí el oxígeno tiene estado de oxidación menos. Vamos al permanganato de potasio. Bueno, el oxígeno es menos 2. ¿Sí? Eso nos lo dice la tercera regla de asignación de los números de oxidación. Luego podemos averiguar fácilmente el estado de oxidación del potasio. ¿Por qué? Porque si lo fijamos en la tabla, tiene un único estado de oxidación posible que no sea el 0 y es el más 1. Es lo que dice la tabla. Así que le vamos a asignar un más 1. Y para el manganeso vamos a aplicar la regla número 5, la de la suma algebraica de los números o estados de oxidación, que en este caso esa suma tiene que ser igual a 0, porque esto no tiene carga eléctrica, ¿sí? Así que menos 2 por 4, menos 8, menos 8 más 1, menos 7, o sea que el manganeso tiene que anular a un menos 7. Por lo tanto, el manganeso va a ser más 7. Vamos al ácido sulfúrico. El hidrógeno más 1. ¿Sí? Segunda regla de asignación de los números de oxidación. El oxígeno menos 2. ¿Sí? Regla número 3. El azufre, voy a tener que aplicar la regla número 5, porque si voy a la tabla tiene más de un estado de oxidación posible. Bueno, menos 2 por 4, menos 8, menos 8 más 2, porque tengo 2 hidrógenos, hacen menos 6. El azufre tiene que anular ese menos 6, por lo tanto va a ser más 6. Ahora nos vamos al sulfato de manganeso 2. Aquí, en principio, se nos presentaría una dificultad y es la siguiente. El número de oxidación del oxígeno ya lo conozco, es menos 2. Pero me voy a encontrar con que para el manganeso y para el azufre se me da el caso de que la tabla periódica me proporciona varios números o estados de oxidación posibles. ¿Y cómo hago yo para aplicar la regla número 5 si tengo dos incógnitas? Bueno, en realidad, después que uno tiene un poco de experiencia, se da cuenta que cuando los grupos se mantienen tal cual, ¿no? Acá, este grupo SO4, que forma parte del ácido sulfúrico, es este mismo grupo SO4 que forma el sulfato de manganeso. Si uno tuviera ducho en nomenclatura, eso lo entiende muy rápidamente. Si está más flojo en nomenclatura, bueno, vamos a buscar la similitud. Acá tengo el grupo SO4 combinado, acá tengo el mismo grupo SO4 también combinado. Si tuviera solito, eso ya no es lo mismo, pero está combinado también, igual que está combinado de este lado. Entonces puedo trasladar el estado de oxidación del azufre a este lado, como más 6. Y eso me va a permitir calcular el estado de oxidación del manganeso usando la regla número 5. Menos 2 por 4, menos 8, menos 8 y más 6, menos 2, el manganeso tiene que anular a ese menos 2, por lo tanto acá es más 2. Vamos aquí al dioxígeno, esto está puro, le vamos a asignar 0. Venimos acá al sulfato de potasio y vean lo que yo les decía recién. En este caso yo voy a poder calcular el estado de oxidación del azufre porque el potasio lo conozco, o sea, el oxígeno es menos 2, ¿sí? El potasio es más 1, porque es el único estado de oxidación que dice la tabla, así que si no es 0 es más 1. Y fíjense, menos 2 por 4, menos 8, menos 8 más 2, menos 6, así que el azufre tiene que ser más 6. Es lo que yo les decía. El grupo SO4 aquí es este mismo grupo SO4 y el número de oxidación del azufre se mantuvo. Vamos al agua, estado de oxidación del hidrógeno 1 positivo, más 1, perdón, y del oxígeno menos 2. Bien, hemos terminado con todos los números de oxidación. Ahora lo que vamos a hacer es a buscar a los que cambiaron. Si miramos, tenemos
oxígeno menos 1, pasando a oxígeno 0. Acá hay un cambio. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿por qué no tomas en cuenta a estos otros oxígenos? Bueno, porque oxígenos menos 2 yo tengo también del otro lado. Los que no se repiten de un lado y del otro son el menos 1 y el 0, ¿no? Si yo me fijo, el estado de oxidación creció, ¿no? Fue de menos 1 a 0. Entonces, aquí tendríamos que tener la oxidación. Después lo vamos a corroborar cuando coloquemos los electrones en la semiecuación. Y el otro elemento que claramente cambia es el manganeso, que pasa de estado o número de oxidación 7 a 2. O sea, su estado de oxidación se redujo. Esta es la reducción. Así que ya podemos identificar en este momento quién se ha oxidado y quién se ha reducido. Siguiente paso entonces, escribir las semiecuaciones, es decir, escribir quiénes han cambiado, ¿verdad?, por separado. El oxígeno pasó de 1 menos, ven que como ahora yo estoy razonando con esto como si fuesen cargas eléctricas, modifiqué la manera de escribir, pasé de poner menos 1 a 1 menos, saqué los paréntesis además. No traslado este 2 de aquí, en este caso porque no está puro. Sin embargo, del otro lado, el oxígeno sí está puro, es 0. Entonces sí voy a trasladar este subíndice para acá. El otro cambio sucedió en el manganeso, que pasó de 7 positivo a manganeso 2 positivo. Muy bien. Ahora entonces voy a trabajar con cada semiecuación por separado haciendo la igualación. Primero que nada, vamos a igualar desde el punto de vista atómico, es decir, que haya la misma cantidad de átomos del elemento de un lado y del otro. Si yo miro, aquí tengo un solo oxígeno, acá tengo 2. Entonces voy a colocar un 2 aquí delante. Ahora voy a igualar carga eléctrica, tomando en cuenta que este 2 ya está jugando. Entonces, el total de carga eléctrica en este momento del lado izquierdo es de 2 cargas negativas, porque tengo 2 oxígenos y cada uno tiene una carga negativa. Así que total de este lado, 2 cargas negativas. Total de este, 0. Recordemos, lo único que yo puedo hacer es sumar carga negativa o a la izquierda o a la derecha, porque estoy sumando electrones. O sea que si de este lado hay 2 cargas negativas y de este lado 0, la carga negativa la voy a tener que sumar del lado derecho. ¿Cuántas? 2. 2 electrones. ¿Sí? Ahora, si yo totalizo cargas de un lado y del otro, tengo 2 cargas negativas de este lado y acá tengo 0 y 2 negativas, total 2 cargas negativas. Y si miro, veo que, por definición entonces, el oxígeno que yo tenía originalmente como oxígeno 1 negativo ha liberado 2 electrones. O sea, acá está la oxidación. Cosa que coincide con lo que yo había escrito aquí arriba mirando lo que le pasaba a los números de oxidación. Parecería que va bien la cosa. Vamos a la semiecuación de abajo, que debería ser por lógica la reducción. Desde el punto de vista atómico, esto ya está igualado. Tengo un manganeso y un manganeso. Desde el punto de vista eléctrico, yo tengo 7 cargas positivas a la izquierda y 2 positivas a la derecha. Yo solo puedo sumar carga negativa.
Por lo tanto, voy a sumar electrones del lado izquierdo, para tratar de bajar la carga positiva que hay de este lado hasta igualarla con la de este otro lado. Pero ¿cuántos electrones tengo que sumar? ¿Cuántas cargas positivas tengo que anular para que me queden solo 2? 5 cargas negativas. Así que voy a agregar 5 electrones. Si yo ahora hago un conteo de carga, digo 7 cargas positivas y 5 negativas me dejan 2 cargas positivas sin neutralizar. O sea, total de carga a la izquierda, 2 positivas. A la derecha, 2 positivas. Ahora si miramos lo que le pasó aquí al manganeso 7, el manganeso 7 aceptó, ¿no? Ganó 5 electrones. Así que eso es lo que nosotros definimos como una reducción. Muy bien. Ahora vamos entonces, yo voy a poner ya aquí la rayita para sumar, pero antes vamos al siguiente paso, y es poner de acuerdo a la oxidación con la reducción. Recordemos, no puede haber una oxidación si no hay una reducción, porque en la oxidación un elemento cede electrones, se lo tiene que dar a alguien, y en la reducción otro elemento acepta electrones, o sea que alguien se los dio. Bueno, en este caso, el oxígeno 1 negativo le entregó electrones al manganeso 7. Pero si yo dejo esto escrito tal como está, habría 3 electrones que recibe el manganeso que no sabemos de dónde salen, ¿no? Porque hay 2 electrones cedidos y 5 ganados. Tengo que lograr que la cantidad de electrones cedidos en la oxidación coincidan con los aceptados en la reducción. Como 2 y 5 son números primos, la única manera de que me coincidan es buscar el mínimo común múltiplo, que es 10. Por lo tanto, la semiecuación de arriba, yo la tengo que multiplicar por 5, es decir, cuando esto ocurre 5 veces, se han liberado 10 electrones, y la semiecuación de abajo la tengo que multiplicar por 2. Es decir, cuando esto ocurra 2 veces, se van a haber aceptado 10 electrones. Y ahora sí, vamos a escribir todo en un único renglón, sumando todo lo que aparece a la izquierda en las 2 semiecuaciones y todo lo que aparece a la derecha en las 2 semiecuaciones. Recordemos, acá como matemáticas, o sea, aplicamos distributiva, ¿verdad? Así que vamos con la primera semiecuación del lado izquierdo. Acá esto me está indicando que voy a tener 10 oxígenos 1 negativo. Así que pongo 10 oxígenos 1 menos. Del lado izquierdo la primera se me terminó. Ahora vamos a la segunda. 2 por 5, 10 electrones. Sigo. 2 por 1, 2 manganesos 7. Vamos a la primera ecuación del lado derecho, semiecuación. 5 por 1, 5 dioxígenos 0. Más 5 por 2, 10 electrones. La primera semiecuación se terminó, vamos a la segunda. Aplicando distributiva, este 2 me queda multiplicando aquí, 2 manganesos 2 positivo. La cantidad de electrones del lado izquierdo y del lado derecho coinciden, cosa que tiene que suceder, lo voy a eliminar. Y ahora voy a trasladar las cantidades que surgen de aquí a la ecuación original.
Y aquí hay un detalle. Yo en todo momento he estado diciendo que lo que traslado a la ecuación original son las cantidades, no los números. Fíjense por qué. Aquí me están diciendo que yo debo tener en mi ecuación 10 oxígenos, 1 negativo. Yo no voy a trasladar el 10 para acá, porque si yo pongo un 10 aquí adelante, voy a terminar teniendo 20 oxígenos, 1 negativo. El doble de los que me dicen que tengo que tener. ¿Por qué me pasa eso? Porque hay un 2 aquí. O sea que lo que yo voy a poner aquí adelante es un 5. 5 por 2 hacen 10 oxígenos, 1 negativo, que es lo que me dicen que tengo que tener. O sea, no es tomar los números de aquí abajo y tirarlos para arriba automáticamente. No, lo que yo debo respetar es la cantidad que me dicen aquí abajo. Y debo mirar muy bien la fórmula que tengo originalmente para no equivocarme y poner más cantidad de la que debería. Luego me dicen que necesito 2 manganesos 7. Los manganesos 7 son estos. Ponemos un 2 ahí delante. Del lado derecho me dicen que debo tener 5 dioxígenos 0. Pongo el 5 allí. Y 2 manganesos 2. Pongo el 2 acá. Y ahora viene algo que en realidad nunca nos había sucedido. Y es que hay elementos acá que yo todavía no he tomado en cuenta. Es decir, el método no finaliza, en este caso, por este camino, no finaliza cuando yo traslado las cantidades de aquí abajo hacia arriba. Después que yo hice eso, voy a realizar un conteo y voy a terminar de igualar por el método del tanteo dirigido, el que hacemos siempre, ¿verdad? Primero metales, después no metales, después hidrógeno, después oxígeno, pero considerando que hay números que ya están colocados, que salieron de la redox, y que voy a intentar, siempre que sea posible, no modificar. Entonces, comenzamos con nuestro método del tanteo para terminar la igualación. Primero, metales. ¿Qué metales tengo acá? El potasio y el manganeso. Vamos a empezar con el potasio. Potasio tengo del lado izquierdo 2, del lado derecho 2, está pronto. Manganeso, del lado izquierdo tengo 2, del lado derecho tengo 2. ¿Quién seguiría después? Bueno, los no metales que no sean ni hidrógeno ni oxígeno. En este caso tengo solo azufre. Del lado izquierdo hay un azufre, del lado derecho hay un azufre. Está pronto. Perdón, no, me equivoqué. Del lado izquierdo tengo 1, del lado derecho tengo 2 y 1, 3. Así que voy a poner un 3 aquí delante. ¿Sí? Pero hay que estar muy atento en estas ecuaciones que son muy largas. Bien, terminé con el azufre. Ahora seguiría el hidrógeno. ¿Sí? Bueno, hidrógeno del lado izquierdo tengo 5 por 2, 10 por acá, 3 por 2, 6, o sea, 16 del lado izquierdo. Voy a colocar un 8 acá. 8 por 2, 16. Y vamos ahora con el oxígeno, que nos va a quedar una cantidad interesante de oxígeno, ¿verdad? Bueno, del lado izquierdo de la ecuación tengo 5 por 2, 10. 2 por 4, 8. Total, hasta ahora, 18. Vamos a anotar por aquí. 18. 3 por 4, 12. O sea, 18 y 12, 30 oxígenos del lado izquierdo. Deberíamos tener 30 en este momento del lado derecho. 2 por 4, 8. 5 por 2, 10. Hasta ahí van 18. Más 4. 22. Y 8 del agua, 30.
así que los oxígenos han quedado igualados. Y por último, voy a borrar acá porque justamente ahí tengo que escribir, vamos a identificar los agentes, agente oxidante y agente reductor. Bueno, aquí el que se oxidó fue el oxígeno 1- y se oxidó porque el manganeso 7 se redujo, o sea que el manganeso 7 provocó la oxidación del oxígeno 1-. ¿Sí? Por lo tanto, si el manganeso 7 es el que provoca la oxidación, el compuesto que tiene al manganeso 7 es el agente oxidante. Así que, agente oxidante, ¿quién tiene el manganeso 7? El permanganato de potasio. Si el manganeso se redujo porque el oxígeno 1- se oxidó. Por lo tanto, el que provocó la oxidación del manganeso 7 es el compuesto que contiene al oxígeno 1-. Es el peróxido de hidrógeno. Así que el agente reductor es el peróxido de hidrógeno. Bien. Hemos visto entonces los pasos que se siguen en una igualación mediante el número o estado de oxidación. Lo vimos en un ejemplo muy sencillito, en donde simplemente luego de finalizada la parte redox, yo llevo las cantidades a la ecuación original y ya me queda todo igualado. Y vimos ahora un ejemplo más complejo, en donde luego de llevar las cantidades que surgen de la igualación redox a la ecuación original, hay elementos que aún quedan sin igualar y los termino por tanteo. Es decir, no olvidarse que en el método de igualación mediante el número o estado de oxidación, una vez que terminamos la parte redox propiamente y llevamos las cantidades hacia la ecuación original, debemos hacer un conteo a ver si ya está todo igualado, y si no lo está, terminamos haciendo una igualación por tanteo dirigido, como lo hemos hecho siempre, siguiendo el orden metal, no metal, hidrógeno, oxígeno. Y bueno, y ahora lo que debemos hacer es practicar haciendo muchos ejercicios y muchos ejemplos. Muy bien, quedamos por acá.